Tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, FALMED, y de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, ASOCIMED, queremos darles una cordial bienvenida a este segundo webinar que tratará el tema de la judicialización de la medicina y el rol y los servicios de FALMED, fruto del trabajo conjunto entre ambas instituciones. Saludo al doctor Jaime Sepúlveda, presidente de FALMED, al doctor Jorge Fabres, presidente de ASOCIMED, a nuestro gerente de FALMED, Julio Somerville, y al abogado jefe nacional, Juan Carlos Bello. En primer lugar, quiero dejar con ustedes al doctor Jorge Fabres, que nos entregará un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos junto a Falmed. Estamos muy contentos como Asociación de esta iniciativa. Eh, Creo que tuvimos un primer webinar en junio que fue muy exitoso con muchos participantes. Ahora el tema también que nos reúne creo que es de mucho interés. El tema de la judicialización de la medicina es algo que nos toca y creo que abordarlo de esta manera será, a mi modo de ver, muy importante. Y aprovechar esta oportunidad para que también Falmet nos pueda dar a conocer en más detalle la labor que ellos hacen hace tanto tiempo y que creo es muy importante para apoyar el trabajo de todos en la medicina en Chile ahora. Así que nuevamente, sean todos muy bienvenidos. Agradezco a toda la directiva también de Falmer por también esta buena disposición a participar con nosotros y esperamos que este sea el segundo de otros más que vendrán. Así que muchas gracias y ya veo que se está conectando bastante gente y eso nos pone muy contentos. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Fabres. Eh, Solo señalar que si desean realizar preguntas o consultas, hemos habilitado la opción de preguntas-respuestas en el chat del Zoom para que puedan escribirnos allí y podamos responderlas al final de la presentación. A continuación, voy a dejar con ustedes al presidente de FALME, del doctor Jaime Sepúlveda, quien entregará un saludo y comenzará también la presentación del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludarlos, saludar al doctor Jorge Fabres, presidente de Asocimed, y a través suyo, doctor, a todas las sociedades científicas médicas que nos acompañan y que están conectados. Gracias a ustedes por este espacio que hemos creado de colaboración, como le hemos planteado a usted y a los miembros de Asocimed. El FALMED existe para estar al lado y acompañar a quienes ejercemos esta hermosa profesión y por lo tanto esa es la razón de ser de FALMED. Agradecer al equipo de nuestra fundación, a nuestro gerente que nos acompaña, don Julio Somerville, al abogado jefe Juan Carlos Bello, a Cristian Fernández, a Nicolás, a Edmundo que están detrás de bambalinas, de todos los que han hecho posible. Permítanme también saludar a quienes están conectados. Vi conectado al doctor Eduardo Welch, que fue uno de los fundadores e iniciadores de nuestra fundación, así que un cariñoso saludo para usted, doctor Welch. Lo vi conectado. Saludar a los dirigentes y ex dirigentes, al doctor Vito, al doctor Ñeco, si se me olvida alguno porque lo estaba recién mirando quienes estaban conectados. Gracias por conectarse a nuestros dirigentes y ex dirigentes. Algunos colegas y amigos, vi al doctor Boris Oportus conectado también. Un cariñoso saludo para el doctor Oportus, ex director del Hospital Guillermo Gran Benavente, acá en la región del Biobío, en Concepción, ex Seremi de Salud también. Y ante todo, un gran colega y amigo con quien tuve el gusto de trabajar cuando fui director del Hospital de Lota. Saludar a todos los colegas. Falmet es una fundación y podríamos partir, Edmundo, con la presentación que, como señalaba recién, tiene como única finalidad acompañarnos a todos nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Ya? La que sigue, por favor. El directorio de Falmet es un directorio médico. Cada uno de los que ustedes ven en la representación, tenemos y representamos algún órgano del colegio. La doctora Sandra Montedónico Rimaza, ella es cirujana pediátrica, pertenece al Consejo Regional Valparaíso, es directora vocal y ella representa a la Mesa Directiva Nacional.
Ya, la mesa directiva nacional es quien administra y representa el colegio, está integrado por los 5 miembros de la directiva nacional, nuestra presidenta, el vicepresidente, el tesorero, la secretaria nacional y el prosecretario, más los presidentes del Consejo Regional Concepción, el presidente del Consejo Regional Valparaíso y la presidenta del Consejo Regional Santiago. Esa es la mesa directiva nacional y la doctora Montedónico representa a esta instancia. El doctor Carlos Becerra Verdugo, que es nuestro secretario, él representa en el directorio de Falmet al integrante de la directiva nacional. Ya, él es, no, atrás por favor, él es tesorero nacional del Colegio Médico. Una más atrás, Mundo, por favor. Él es tesorero nacional del Colegio Médico, ahí, y el directorio. Y el directorio está integrado por 5 miembros y cada uno, como dije hace unos minutos, representa a algún cuerpo colegiado del colegio. El doctor Becerra es médico salubrista y integra el directorio y es secretario en representación de la directiva. La doctora Inés Guerrero Montofré, nuestra tesorera, ella es médica pediatra y médica de familia y representa en el directorio de Falmet al Consejo Nacional del Colegio Médico. El doctor ella, Carlos e Inés son del Consejo Regional Santiago. El doctor Ignacio de la Torre Chami, él es el presidente del Consejo Regional Valparaíso, por lo tanto él es del Consejo Regional Valparaíso. Él representa en el directorio a los presidentes regionales y él es nuestro vicepresidente. Y quien les habla, Ignacio es ginecobstetra. Y quien les habla, bueno, Jaime Sepúlveda Cisternas. Yo represento en el directorio a la presidenta del Colegio Médico, soy médico salubrista. Y cuando nos constituimos ya hace casi 2 años, el directorio me eligió como presidente del directorio. El directorio de Falmet, somos un directorio ad honorem, ninguno de nosotros tiene remuneración de ningún tipo, ni bonos, ni viáticos, ni nada. A nosotros se nos cubren nuestros gastos cuando tenemos que tener actividades de la fundación. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros, y vamos a comenzar con esta diapositiva y vamos a terminar con esta, a marzo de este año somos 32.000 médicos y médicas los afiliados a Falmet. Debiéramos estar ya más cerca de los 33.000, ¿ya? Y tenemos un seguro que cubre hasta 17.000 UF en casos de condena. Hay algunas preguntas respecto de cómo funciona, de si cuánto cubre, cuándo se acaba. Bueno, todas esas respuestas las vamos a dar cuenta en la presentación y probablemente nuestro abogado jefe les va a ir respondiendo algunas de las preguntas que llegaron. La que sigue, por favor. Esto es para representar, ahí tienen fotos de varios diarios de varios países, lo que nosotros estamos viviendo con la judicialización de la medicina y la judicialización de la salud no es lamentablemente un problema solo nuestro, es un problema mundial, ¿ya? Los problemas de judicialización de la salud están en todo el mundo. La que sigue, por favor. Vemos solo una parte, probablemente cuando uno analiza y ve, y esto ocurre también con las agresiones, como va a hablar nuestro abogado jefe, y ese es el iceberg que sirve para representar tan cosas. También lo usamos los saludistas para hablar del iceberg de la enfermedad. Vemos una parte. En materia de problemas médico-legales, de problemas de errores médicos, siempre vemos una parte y probablemente en el futuro uno pudiera lamentablemente esperar que esto vaya en aumento, ¿ya? Porque existe, como comentaremos durante la presentación, una verdadera industria hoy día respecto de la judicialización. La que viene, por favor. Cuando uno ve y estudia, se da cuenta que este podría ser el primer caso de responsabilidad médica en la América, ¿ya? Que da cuenta de en Córdoba, Argentina, en el año 1598, cuando se demanda a un colega de ese tiempo por impericia que resultó en la muerte de 5 esclavos de origen africano. Y el colega se defendió y hasta contrademandó porque él era médico cirujano, era aprobado, señaló que las condiciones en que ejerció su práctica no eran las adecuadas, que los pacientes estaban mal tenidos, maltratados, con muchos descuidos y por lo tanto
él no era responsable de lo que había ocurrido, sino más bien las condiciones, y los responsables eran quienes llevaron estos pacientes a mal rato. Pongo esta diapositiva para señalar que no es nuevo lo que estamos viviendo. Probablemente lo que hoy día estamos viviendo todos nosotros en el ejercicio de la profesión, en todos los ámbitos, es de mucha mayor complejidad y de mayor difusión. ¿Ya? Hoy día todo se sabe rápidamente y las redes sociales, la verdad que tienen muchas cosas positivas, pero en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión, lejos de informar, muchas veces desinforman. ¿Ya? Y se generan condenas rápidamente y desmentir y decir con la misma fuerza con la que se viralizan algunas cosas no es lo que uno esperaría, ¿ya? También está, como voy a mencionar, dentro de los servicios que ofrecemos. La que sigue, por favor. Para hablar del origen de Falmet, bueno, esto es el caso que todos recordarán de un magistrado de la Corte Suprema que demandó a los colegas que en el hospital militar cometieron una equivocación, ¿ya? Operaron la cadera que no correspondía. ¿Ya? Y por lo tanto, eso fue de mucha publicidad, se vio en la televisión, todos se recordarán que salía prácticamente todos los días, y no estábamos preparados ni como médicos individualmente, ni como colegio médico para hacernos cargo de esto. ¿Ya? Y ahí, la que sigue, por favor. El Consejo Nacional. Y ahí ustedes ven una foto del consejo, de la directiva de ese entonces, el doctor Bacareza, el doctor Julio Monpadre, el doctor Cleber Morlezún, el doctor Juan Luis Castro, el doctor Fernando Espina. Ya el Colegio Médico acordó crear una fundación de asistencia legal. La que sigue, por favor. Y esto se lo debemos a alguien que fue visionario, ya el doctor Cleber Morlezún Soto, que fue el que tuvo la visión de percibir y precaver que la judicialización que estábamos viviendo mediáticamente en ese entonces era algo que iba a crecer, que en países del hemisferio norte, Estados Unidos en particular, esto ya estaba instalado y que él planteó, porque se discutieron muchas opciones, un departamento del colegio médico, una unidad en el colegio médico, los mismos abogados. El doctor Kleber Morlezún lideró, y yo digo, bendito doctor Kleber Morlezún, porque en realidad él tuvo la visión de decir, no, tenemos que crear una fundación sin fines de lucro que enfrente desde lo gremial, pero separadamente, con un directorio médico. Por lo tanto, el Falmet piensa, respira y late y vive como médicos. Ya todos nosotros somos médicos. Todas las decisiones están radicadas en el ámbito médico, ¿ya? Y este mix que se da entre los que componemos el directorio, y que siempre ha sido así, ha sido un mix entre gente que vive en regiones, gente que vive en la capital, de distintas especialidades, con acciones en lo académico, en lo clínico, permite tener una visión integral y por lo tanto decisiones siempre pensando en lo médico. Además, esta decisión fue diferenciar todo lo que tiene que ver con la defensa judicial y los aspectos judiciales de los temas éticos que los ve el colegio médico, ¿ya? Y se separó. Esto además ha permitido, como les vamos a mostrar en unos minutos más, manejar información e información estadística respecto de, está mal escrita la palabra, judicialización. Ya me equivoqué yo. Para poder saber qué está ocurriendo, poder decir, mira, tomar decisiones. Estas son las especialidades en las cuales tenemos mayores dificultades, estas son las cosas que hay que hacer para prevenir, ¿ya? Y también generar lo que tenemos como casuística que nos permite tomar decisiones respecto de qué áreas potenciar, qué unidades crear, dónde fortalecer el área de docencia que hacemos, ¿ya? Y por lo tanto, en el año 95 se crea nuestra fundación y el año pasado estuvimos celebrando los 30 años. La que sigue, por favor. ¿Qué servicios prestamos nosotros? La que sigue inmediatamente, por favor. El otro clic. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, no, la anterior. Nosotros tenemos una labor docente importante, tenemos una labor comunicacional, tenemos roles en el ámbito de la administración y lo principal, que es la naturaleza y el corazón de Falmet,
Lo jurídico, que tiene que ver con defensa, representación y asesoría. Y el seguro, que hace de protección patrimonial por 17.000 UF. En el ámbito docente, nosotros hemos generado los cursos que se llaman los PUME por una medicina de excelencia, que lo que buscan es entregar educación continua respecto de temas que son de relevancia permanente. Consentimiento informado, registros clínicos electrónicos, el marco regulatorio que rige nuestra profesión en el ámbito público y privado, ciberseguridad, telemedicina, ¿ya? A los alumnos que se están formando, a los internos e internas que se están formando, creamos ya hace varios años lo que llamamos Prefalmet, que es un curso modular y flexible para que los futuros colegas partan conociendo el marco regulatorio. Nosotros hemos aprendido y quienes ejercemos la profesión sabemos que si nos guiamos por las guías clínicas, los protocolos, las reglas de la acreditación, podemos prevenir, podemos actuar antes. Nuestra profesión, como todos sabemos, es una profesión que no es matemática, por lo tanto, cefalea, odinofagia, placas de pus, puede no necesariamente ser estreptococo beta hemolítico del grupo A, puede ser, o dolor en la fosa ilíaca derecha, en fin, puede ser varios cuadros clínicos al mismo tiempo. Por lo tanto, pero a pesar de la complejidad que tiene el ejercicio clínico, hay acciones que uno puede hacer para estar más prevenido. En lo comunicacional, asesorar a los colegas cuando alguien se ve invadido en las redes sociales. Nosotros podemos actuar para evitar que eso siga apareciendo. De hecho, nuestros periodistas y nuestra jefa de comunicación intervienen, hacen seguimiento permanente de lo que está ocurriendo, nos informan, les informamos al colegio médico, a los regionales, a los colegas y intervenimos muchas veces para que se puedan borrar o eliminar aquellas conversaciones o chats que son perjudiciales y denigratorios de los colegas o de la profesión. En lo administrativo tenemos una institución que administra los recursos que tenemos, que administra la información que tenemos. Tenemos una unidad que se ocupa de los afiliados, de saber que estén al día, que paguen sus cuotas, ya, de avisarles, de generar todo esto que estamos haciendo hoy día. Por ejemplo, la unidad de docencia que se ocupa de lo que estamos haciendo hoy día. En lo jurídico y lo principal, bueno, va a hablar en detalle Juan Carlos, nuestro abogado jefe, pero señalar que en materia jurídica nosotros, nuestro corazón es la Lex Artis y el trabajo médico, pero también hemos creado otras unidades porque nos dimos cuenta que no solo los temas vinculados al Lex Artis. Por ejemplo, nos hemos hecho cargo a petición del Colegio Médico de la protección y defensa de los planes médicos de la ESIC, SAPIR más vida para quienes estamos, porque yo estoy en ese grupo, en los planes colectivos. Y gracias al trabajo que nosotros hemos hecho en conjunto con Colegio Médico, estos planes se han mantenido vivos 9 años, ya congelados en su precio porque están en el mismo valor desde entonces. Y la verdad es que, bueno, Juan Carlos podrá contestarlo un rato más y hablar un poco más en extenso. Más de 1.300 recursos interpusimos contra el ISAPRE. Hoy día muchos están revocando los poderes que dieron a los abogados de Empresas Más Vida y nosotros le estamos acogiendo porque entendemos también que es una preocupación y nos hemos hecho cargo de ello. La que sigue, por favor. Ahí ustedes pueden ver el número de afiliados que tenemos. Bueno, a marzo de este año teníamos 32.121. Esas bajas que ustedes ven obedecen a regularmente nosotros hacemos una revisión para ver, porque con morosidad, quien no está afiliado al colegio médico no puede estar en Falmet. A los 6 meses se pierde la calidad de afiliado al colegio, por lo tanto, a los 6 meses de no pagar las cuotas se pierde la calidad de afiliado a Falmet. Nosotros avisamos permanentemente. Aquí hago un llamado y una petición a todos quienes están conectados. Eh, Nosotros informamos por las vías que los afiliados y afiliadas nos dicen. Si usted nos dijo que su correo era jaime.sepulveda@walkie.com, a ese correo le enviamos la información. Si usted cambia el correo y no nos avisa, los correos no le van a llegar. Si usted nos dejó que su teléfono era más 569-730-08263, a ese teléfono le vamos a llamar. Si lo cambió, no tenemos cómo comunicarnos con usted, si no nos avisa. Si su dirección era una y la cambió, les comento esto porque no son pocos los reclamos que muchas veces ocurren de que no me informan. No tenemos otra forma de informar que no sea a través de los medios oficiales que tenemos, nuestra página web, nuestro Instagram
Pronto vamos a sacar una línea de podcast en alianza con ustedes, doctor Fabres, pero también los correos electrónicos, el teléfono y las direcciones físicas, la dirección de sus consultas, la dirección de sus casas, en fin. Depende de cada uno de nosotros actualizar esa información. Ahí les puse también un gráfico, una tabla donde muestro los valores de la cuota. Hoy día la cuota a marzo era de 31.149 pesos. Hay un número importante de colegas que paga media cuota o está liberada. Casi el 10% de los colegas están liberados de pagar la cuota. ¿Ya? Y por lo tanto, esa es la estructura que nosotros tenemos. La que sigue, por favor. Solo para señalar, esas son las actividades que hemos hecho el último año. Hemos estado presentes en todos los consejos regionales del Colegio Médico. El Colegio Médico tiene 20 consejos regionales. A partir del próximo año van a ser 21, porque el colegio creó el Consejo Regional Chiloé, se aprobó en la Asamblea. Los consejos regionales no dicen relación directa con las regiones que tiene el país, sino con las regiones del país más algunas zonas que el colegio ha estimado que por la naturaleza de la región, del aislamiento real, como la isla de Chiloé y otros que están, que las regiones grandes se los comen, hay 20 consejos regionales. Nosotros como Falmet nos hemos propuesto estar presente en todos los consejos regionales. Y si uno ve desde enero hasta ahora, hemos estado en todos los consejos regionales, ¿ya? Y eso es una definición. En Talca, Rancagua, Aysén, Valdivia, Punta Arenas, Los Ángeles, Valparaíso, Chillán, Osorno, Antofagasta, Copiapó, Puerto Montt, Chiloé, también estuvimos con el abogado jefe, La Serena, Iquique, Temuco, Aconcagua, Arica, Concepción, Calama, ahora en mayo recientemente estuvimos también en todos lados. De hecho, hoy día se tiene que estar haciendo ahí, Cristian me podría después ayudar y soplar dónde estamos haciendo alguna actividad, además de esta, porque todos los días Falmet alguna actividad está haciendo. Esas son actividades de docencia, de capacitación, que las proponemos nosotros o nos las proponen y nos las piden los consejos regionales, las universidades, un hospital, alguna sociedad científica que nos pide que vayamos a estar presentes. La que sigue, por favor. Hemos escrito, porque nos tomamos la decisión ya hará 4 o 5 años, de generar conocimiento, escribir y dejar nosotros testimonio para que la gente pueda conocer lo que hacemos. Todos estos libros, los libros que están en pequeño arriba son los libros que habíamos escrito antes del 2025, ¿ya? Y todos los que están abajo son libros del 2025 y este año. El de Derecho Médico Quinto está a puertas de ser lanzado. Este es un libro que escribimos en conjunto con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Aborda principalmente temas que tienen que ver con el ámbito de la judicialización de la especialidad. Los otros textos abordan distintas materias. Además, hicimos un seminario internacional, el segundo, y todas las ponencias que hubo que fueron de primer nivel, las transcribimos y las transformamos en un texto, lo mismo que un seminario de medicina privada y ese manual, porque es un verdadero manual de responsabilidad médica que hemos escrito para nuestros abogados. Todos estos textos están, salvo el manual de derecho médico, están disponibles en la página web de nuestra fundación para que ustedes los puedan descargar. Y si alguien los quisiera o los necesitara de manera física, nos escribe o nos deja en el chat su dirección y se lo haremos llegar. Tomamos la decisión de escribir porque queremos también crear conocimiento, compartir lo que hemos aprendido. Nos parece que todos los que puedan leer nuestros libros y los utilicen, como nos hemos visto en algunos fallos de la Corte que citan textualmente nuestros artículos, nuestros libros, y muchas veces ha sido citado explícitamente algunos comentarios y frases de nuestro abogado jefe, lo cual no deja más que orgullecerse de lo que hacemos, porque claramente en materia médico-legal, en materia de conocimiento médico, no hay ninguna duda que nosotros somos por lejos la institución. Nosotros hoy día contamos con más de 80 abogados dedicados al trabajo médico, son los que más conocen, los que más experiencia tienen. La modalidad de trabajo que tenemos en Falme es de compartir la información y tienen una característica que yo creo que es sobresaliente, ¿ya? Y que la resalto siempre. Además de ser los que más saben, además de la gran mayoría trabajar exclusivamente para nosotros,
además de conocer la cultura, conocer los hospitales, los consultorios, las universidades, todos los lugares donde nosotros trabajamos. Yo destaco siempre porque a mí hasta me llega a emocionar cuando lo escucho. Yo tengo la convicción que además nos quieren, ¿ya? Y la verdad que a veces querernos es un poco difícil, pero nuestros abogados nos quieren. La que sigue, por favor. Hemos desarrollado trabajo en la segunda víctima, como se llama, a quienes han vivido o viven un problema de juicios por temas del ex parte o malpraxis. Ya es un tema también relevante. Nosotros hemos querido relevarlo. De hecho, desarrollamos el año antepasado un seminario con una de las expertas a nivel mundial, la doctora Joe Chapiro, ahí la doctora Sandra Montedónico ha liderado esto. También hemos escrito en la revista médica y estamos trabajando hoy día con el doctor Javier de la Maza un proyecto que pueda ayudarnos a tener habilidades comunicacionales, ayudarnos también a preparar a que colegas puedan ayudar a quienes sufren algún problema de malpractice, porque espero que nadie, ninguno de quienes está conectado haya vivido esta situación, pero si así ha sido, sabrán lo complejo y la soledad que se siente y lo abrumado que se siente cuando se hacen todos los esfuerzos por actuar bien, como lo hace todos los colegas, ¿ya? Y el resultado es adverso, que es una situación que puede ocurrir y verse enfrentado a un juicio, a una condena, a un maltrato, como tantas veces ocurre, es tremendamente complejo. Bueno, nosotros hemos querido hacernos cargo, estamos trabajando en esto, ya hemos hecho algunas jornadas, como señalé, hemos publicado al respecto, pero queremos también buscar en conjunto con el colegio un abordaje que permita apoyar a los colegas que viven algún problema de malpraxis o de juicio. La que sigue, por favor. También en nuestro país, el 24% de los médicos que ejercemos la profesión legalmente, registrados en la Superintendencia de Salud, en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, son médicos titulados en el extranjero. Y utilizo médicos titulados en universidades extranjeras porque un número importante son médicos chilenos, ¿ya? La gran mayoría son médicos de nacionalidad extranjera. Pero nosotros estamos trabajando con ellos porque el 24%, como decía recién, de los médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores se titularon en el extranjero, por lo tanto nos parece que no tuvieron la experiencia de haber vivido un prefalme, que es lo que nosotros hacemos, no conocen el marco regulatorio nuestro, no conocen cómo funciona. Un número importante de estos colegas ha llegado recientemente. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos para poder hacerles presente. Ahí ustedes pueden ver nosotros tenemos un 23% de colegas que están titulados en el extranjero. La que sigue, por favor. En el ámbito de docencia, que es algo que nosotros también hacemos, el año pasado hicimos 7 cursos por una medicina de excelencia, con un total de 238 asistentes, 4 cursos con un promedio de asistencia de 196, 241 ponencias, como esta, por ejemplo. Si uno ve cuántas personas participaron activamente, 9.620, lo cual nos da un total de 10.000 personas que el año pasado fueron sujeto y objeto de la docencia que nosotros hacemos. Eso da, si uno, 252 actividades, el, el año tiene como días hábiles para quienes trabajan en el sector público, cuando uno hace programación, tienes 252 días hábiles, el año calendario desde el punto de vista de la programación en el sector público. Bueno, fue casi una actividad diaria, ¿ya? Y probablemente hoy día estamos haciendo esta y hemos hecho otra más. Esto es una labor importante para nosotros, esto es prevención y conocimiento. Prevención porque entregamos conocimiento respecto a cómo funcionan los registros clínicos electrónicos, cómo funciona el marco legal, qué dice la ley 19664, la 15076, el estatuto administrativo, cómo hacer los contratos en el sector privado, cómo funcionan los registros clínicos electrónicos, la relevancia, la importancia del consentimiento informado, el marco regulatorio de las licencias médicas, que ha sido un tema tremendamente importante, la ley de ciberseguridad, la ciberseguridad como tal, en fin, todo el marco regulatorio. Y eso estimamos que es prevención. Y también charlas como esta donde informamos lo que nosotros hacemos, porque consideramos que saber lo que nosotros hacemos, contactarnos precozmente, puede también ser de mucha ayuda. La que sigue, por favor.
En Prefalme, ya lo hablé, prácticamente ahí tienen un listado de las universidades que a abril de este año tenían convenio. Prácticamente casi todas las universidades pertenecientes a SOFAMES y con egresados, o sea, en régimen, tienen convenio de Prefalme. Y Prefalme, como dije hace un rato atrás, es un curso flexible de 14 módulos donde tocamos todos los aspectos médico-legales de la profesión. ¿Para qué? Para que los internos de todas las carreras vinculadas a la formación médica puedan partir, nosotros llamamos partir fuertes y conociendo el escenario que les va a tocar trabajar. Estamos conversando con aquellas universidades que aún no tienen egresados, Católica de Temuco, con ya firmamos convenio, Universidad Mayor estamos a puertas de firmar, Universidad Católica del Maule, tenemos reunión pronto para poder hacer un acuerdo, la de Talca también, yo diría que de las tradicionales nos quedan ellas. Pero este es un curso que lleva ya 14, 15 años, funciona muy bien y la verdad es que le ofrecemos la capacitación y docencia más un seguro por 2.500 UF a los estudiantes de medicina mientras son estudiantes internos. Eso caduca al momento de... Siempre me preguntan, ¿y por qué hacen esto? Bueno, porque nos interesa que nos conozcan, nos interesa que se afilien al colegio médico, nos interesa que se afilien a Falmet, porque nosotros tenemos el convencimiento que estar en Falmet le hace bien a nuestra profesión, nos hace bien a nosotros y nos permite partir conociendo qué significa y los efectos médicos legales del ejercicio de nuestra profesión. La que sigue, por favor. En comunicaciones ya lo señalé, nosotros hacemos monitoreo y seguimiento permanentemente de todas las noticias que afectan la imagen médica, estamos atentos y acompañamos a los colegas, les decimos qué decir, qué no hacer si es que nos lo preguntan, les aconsejamos muchas veces cuando están enfrentados a alguna situación, a cómo enfrentar funas, por ejemplo, y la verdad es que hemos retirado, oye, nos comunicamos con los administradores de las plataformas, de los diarios, hacemos comunicados, en fin y participamos, ahí vemos en esa foto superior derecha o izquierda, no sé cómo lo ven ustedes, a nuestro abogado Marcelo Bossi en el Poder Judicial, participando de un podcast que tiene el Poder Judicial. Abajo nuestra jefa de comunicaciones, Paula Ponce, haciendo una ponencia en el Hospital de Alto Hospicio. Y por lo tanto nosotros estamos permanentemente haciendo seguimiento y monitoreando. Ahí tienen las cifras de todas las cosas que hemos visto, pero sepan que también pueden contar con nuestra asesoría en lo que tiene que ver con las funciones que señalamos nosotros hacer. La que sigue, por favor. Y por último, para darle la palabra a nuestro abogado jefe, contarles que del punto de vista de la administración y gestión de los recursos, las cuotas que ustedes pagan, que todos pagamos, yo también las pago, estos recursos, Falme es una institución económicamente sana, que tenemos un balance patrimonial altamente positivo, que se auditan por una empresa externa que es KPMG, nuestros balances y nuestro estado financiero, para que quede claro que estos estados financieros dan cuenta razonablemente bien del estado de la fundación. No puse los datos, ya, que son públicos por lo demás, pero no los puse aquí porque me parece que pueden distraer el contexto, ¿ya? Pero si alguien los quiere conocer y saber, están publicados o nos los puede preguntar porque no hay, están todos a la vista. Nosotros publicamos los estados financieros auditados en la página web. Eso, le doy la palabra a nuestro abogado jefe, Juan Carlos, y al final haremos un par de palabras finales. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todas. A los 113 valientes participantes de este webinar. Muchas gracias, doctor Fabre, por la invitación. Un honor participar acá y compartir con ustedes algunas consideraciones acerca de la judicialización que, más allá de una palabra difícil de pronunciar y a veces difícil de escribir, requiere necesariamente una explicación general de por qué estamos en esa realidad. Y lo primero que uno debiera decir de manera fehaciente, digamos, es que la medicina enfrenta hoy una paradoja como no había enfrentado antes en su historia. Por una parte tenemos avances técnicos y conocimientos inusitados, alta especialización, subespecialización, ya está super hiper especialización en materias que son en general antes vistas por médicos no tan especialistas. Hay cada vez con más frecuencia equipos humanos entrenados, capaces de enfrentar contingencias, urgencias, emergencias.
Y además, la tecnología nos ha permitido hoy en día tener una comunicación multivía. Las fichas clínicas son electrónicas, tanto con los colegas como con los pacientes y los parientes. Es decir, desde una perspectiva meramente formal, entendemos que la medicina vive hoy su época dorada. Nunca antes la medicina tuvo todas estas herramientas a la mano, sin contar los avances en conocimientos de nuestra biología, digamos. Pero, oh paradoja, a pesar de esta situación tan auspiciosa, nos enfrentamos hoy día con temas que son únicos de este tiempo. Las agresiones al personal de salud están a la orden del día, ¿ah? Nunca antes tampoco habían sido los médicos sujetos de tantas agresiones. Tampoco habíamos tenido un fenómeno que se da hoy en día, que es el síndrome de la condena mediática, es decir, aquella situación médico-legal que, sin estar resuelta, y muchas veces solo con la versión de una de las partes, aparece en las portadas de los diarios o en los titulares de los noticieros, aduciendo verdaderas sentencias condenatorias respecto de actos médicos que aún ni siquiera se han resuelto en los tribunales, ¿ah? Además, la paradoja se radica en aquella situación en virtud de la cual los actos médicos y las actuaciones asociadas a la medicina están cada vez más regulados, ¿no? Ese fenómeno que hemos llamado hiperlegislación del acto médico y que da cuenta de la situación en virtud de la que hoy en día, por cada situación médica que ocurre, aparece una ley con un nombre y se busca sancionar, digamos, en algunos casos penalizar los actos médicos. Y en cuarto lugar, lo que configura esta paradoja son lo que hemos llamado la judicialización de la medicina. Eh, Dame la próxima, porfa. En ese contexto, conviene entonces decir que en cuanto a agresiones, he ahí las cifras del MinSal. ¿Ah? El año 2025 hubo reportadas 39 agresiones diarias. Esto es una cifra elevadísima porque sabemos que la cifra negra, o sea, la cifra que no se reporta, es generalmente 10 veces baja. Y bajo esa lógica, en la Fundación hemos tomado este tema, tanto desde el punto de vista de participar en la génesis de una ley que se llama Ley de Consultorio Seguro, que finalmente se promulgó y que dio cuenta de aplicar penas y sanciones mayores a quienes agredieran al personal de salud en ejercicio, y además de defender y perseguir a quienes han agredido a médicos y médicas en el ejercicio de profesión. La próxima. En cuanto a la condena mediática, hay un ejemplo de hace algunos meses atrás, en donde fueron portadas en un poco más de 2 o 3 meses sendas supuestas negligencias médicas con condenas millonarias y que finalmente demostraron que solo lo que había acá, a pesar de los titulares, eran juicios que recién estaban en primera instancia, eran juicios que no habían terminado su total tramitación y en consecuencia, haciendo el símil, habiendo recién terminado el Mundial de Fútbol, era que como que publicaran el resultado del partido en el primer tiempo, digamos, y que eso fuese la noticia del día. Había que esperar lo que pasaba después. No sabemos lo que va a pasar después. Lo cierto es que estas tres condenas, que por supuesto nos llamaron la atención, pues todas tenían algunas cosas en común. Primero, que aparecían en la prensa. Segunda, que tenían relación con una especialidad particular, que es la especialidad más sinestrosa, digamos, que es la ginecología y obstetricia. Y tercero, y esto vale la pena decirlo con todas sus letras, ninguno de estos casos lo había defendido Falme, ¿verdad? Porque si no, puede que no hayan tenido ese resultado, por lo menos en primera instancia. Y también, en otro sentido, en el tema de la hiperregulación, la próxima, por favor, comentarles que aquí hay un listado, si ustedes lo ven ahora, de algunas de las leyes que se están discutiendo en el Congreso y que tienen relación con el ejercicio médico. ¿Ah? Son prolíferos nuestros honorables en buscar fórmulas para poder, de alguna manera, regular el acto médico. Hay uno que ya es ley, se llama, ahí lo ponen como, aquí está puesto como proyecto Jacinta, este es el cuarto de abajo hacia arriba. Y este proyecto es paradigmático
en el sentido de que cuando se inició, establecía y buscaba, con muy buenas intenciones, por supuesto, impedir el atropello de personas, digamos, que ocurriera por el manejo de personas que tenían algún problema motriz. ¿Ah? Eso era. Y fue a raíz de una niñita que falleció atropellada, que se llamaba Jacin. Pero bueno, en esta prolífera, yo diría que imaginación de nuestros legisladores, una de las cosas que decía ese proyecto era que se hacía corresponsable al médico que había entregado un certificado respecto a la responsabilidad que tenía la persona que posteriormente había accidentalmente matado a alguien. O así de, yo diría que de ilógico y de inconexo era el proyecto. Por suerte, como Falmet, nos dimos cuenta de esto, tenemos una unidad de estudio que se preocupa de perseguir estas cosas y hicimos presente para que esto no saliera de esa manera. Pero también es parte de lo que uno ve normalmente en esta paradoja. Y la judicialización, la próxima, la judicialización, que es lo que vamos a hablar rápidamente, y que tiene que ver con que, de alguna manera, el cuestionamiento de nuestros pacientes hacia los médicos en un ámbito que no es el ámbito normal de la pregunta, sino que a través del ámbito judicial, tiene una incidencia relevante. Ahí hay algunos estudios que muestran eso. Yo diría que es llamativo que en Estados Unidos la tercera causa de muerte, según llama, es precisamente los errores médicos. ¿Ah? Solo superados por, entiendo que las enfermedades cardíacas y el cáncer. ¿Ah? Si uno lleva números absolutos de esto, según esta publicación, en Estados Unidos cada 6 meses fallecen por errores médicos más personas que todas las que fallecieron en la guerra de Vietnam y Corea juntas, norteamericanos que fallecieron en esas dos guerras. ¿No? Lo que quiero decir con esto es que es un tema que está vigente. Ahí hay otro estudio, está el estudio sobre los hospitales en Massachusetts, que habla sobre los eventos adversos, etcétera. Es decir, la judicialización tiene una suerte de sustento fáctico en estas cifras. Pero, como dicen los griegos, dame la próxima, definid y no discutiréis. ¿Qué es lo que hemos definido por judicialización? Bueno, judicialización de la medicina desde el punto de vista nuestro es resolver por vía judicial un evento sanitario y o sus consecuencias que pudiera ser resuelto por otra vía, como por ejemplo por la vía de la conversación, por la vía de la mediación. Es, en estricto rigor, eh, intentar llevar lo que ocurre en un pabellón, como lo que tenemos allá, a un estrado o a un tribunal, que es la imagen que tienen opuesta, digamos, al otro lado. Y nosotros creemos, de verdad, y sostenemos que esta judicialización es una enfermedad que sufre la medicina, que no es, que no es connatural a la medicina, la judicialización. Es un mal que le acaece. Es un mal que tiene en algunos casos alta prevalencia, ¿eh? Pero poca morbimortalidad social. ¿Eh? Y vamos a ver por qué decimos eso más adelante. Pero lo importante es entonces entender que cuando ocurre un acto sanitario, y ese acto sanitario es cuestionado, los pacientes pueden judicializar. ¿Y cómo pueden judicializar ese cuestionamiento? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Bueno, lo primero que pueden hacer es recurrir en vía penal, es decir, buscando la sanción que dice relación con cárcel, para que tanto el médico como el equipo sanitario puedan ser responsables desde el punto de vista penal del acto que ellos consideran negligente y que ha provocado una lesión o una muerte. Téngase presente que en materia penal la responsabilidad es personal y por lo tanto las instituciones, léase clínicas, hospitales, institutos, no son juzgados penalmente, solo las personas naturales. Un paciente desconforme con una atención médica que le ha provocado un daño o que le ha provocado un presunto daño, además puede recurrir civilmente a través de una demanda civil de indemnización de perjuicios, que es la vía por la cual se solicita dinero por el daño que esa persona dice haber sufrido y que no está obligado a soportar. En ese contexto aquí sí, esa responsabilidad puede buscarse tanto en el médico o médica como en el equipo sanitario y en la institución. Pero si
toca la circunstancia de que el acto médico ocurrió en el ámbito público, existe un tercer tipo de responsabilidad, en virtud del cual se puede buscar, que es la responsabilidad administrativa, es decir, la que tienen los funcionarios públicos por actos administrativos que se consideran violatorios del estatuto administrativo. Y ahí nuevamente los pacientes pueden reclamar por las presuntas negligencias médicas en esa vía, tanto respecto de los profesionales médicos o médicas como del equipo sanitario. Además de eso, si el profesional se encuentra inscrito al colegio médico, tiene una responsabilidad ética, que es el reproche de los pares. Eh, si además estamos frente a un acto sanitario que es cuestionado, podemos enfrentar una mediación, que es una suerte de negociación entre el paciente, la institución y el médico para explicar y evitar, digamos, eventualmente un juicio o por lo menos considerar en qué ámbito vemos ese juicio. Y además puede ser a través de un reclamo, un simple reclamo ante la OIS, en donde se cuestiona el médico o la médica, el equipo sanitario, la institución. Todas estas formas, todas estas vías, o como decimos los abogados, todas estas sedes, son posibles de utilizar por parte de nuestros pacientes o de los parientes para buscar la responsabilidad de alguien que cree que ha sufrido una negligencia. El paciente o su abogado puede elegir una de estas vías o todas a la vez. Queda a gusto, por decirlo de alguna manera, del consumidor. ¿Ah? Y será la estrategia que tenga el abogado la que define si va por vía penal, por vía civil o por ambas, por vía administrativa, etc. Ese es el verdadero abanico eh, desplegado como un atlas de las posibilidades que tiene de existir la judicialización. Entonces, ante esto, ¿qué hacer si un paciente reclama, digamos? ¿Qué hacer cuando soy reclamado, por ejemplo, penalmente? Si soy reclamado penalmente, que uno debiera entenderlo y conocerlo a través de una citación que le llegue, ya sea de carabineros, de investigaciones, o de un llamado de algunos de estos, o de una citación a comparecer del Ministerio Público, uno debiera inmediatamente asesorarse legalmente. Y eso es importante antes de concretar cualquier acto procesal o diligencia de investigación, porque hay que conocer primero la implicancia de esa situación, la calidad de esa situación. Estoy citado como inculpado, como testigo, como perito, ¿no? Y además, ¿de qué se me está acusando? ¿No? Existe el derecho procesal que es saber de qué se me está acusando. Entonces, lo primero que recomendamos cuando es requerido penalmente por cualquiera de estas vías es consultar al asesor legal de su confianza, que esperamos, como lo hacen más de 33.000 médicos, seamos nosotros sus abogados de confianza. ¿Qué pasa entonces si soy requerido civilmente? Dame la próxima. Si el paciente ha elegido no la vía penal, sino la vía civil para demandarme. Bueno, nuevamente, recomendamos asesorarse rápidamente. Y aquí incluso es más perentorio esto porque la ley establece que es requisito legal defenderse mediante un letrado. Usted no puede ir a un tribunal civil por su cuenta si no va representado por un letrado. Por ello recomendamos llamar a Falme o al abogado de su confianza para la constitución inmediata del patrocinio y poder y cuanto antes mejor, porque acá los plazos que corren, es decir, la citación y la notificación tiene un plazo perentorio para ser contestada. De manera tal que si uno no lo hace, va perdiendo oportunidades procesales de defensa. Si, por el contrario, el paciente utiliza otras vías para reclamar, ya sea una mediación o un reclamo, es importante entonces consultar, asesorarse legalmente por cualquiera de esas dos vías, porque ese reclamo o esa mediación, que puede llegar a través de una citación del Consejo de Defensa, cuando el acto médico cuestionado está radicado en el ámbito público, o de la Superintendencia de Salud, si el acto es en el ámbito privado, es importante asesorarse legalmente porque hemos comprobado, nosotros participamos como Falmet en la confección y finalmente promulgación de la ley que estableció la mediación como un mecanismo de solución de conflictos médicos. Lo vemos como una oportunidad para recomponer la relación con el paciente. Muchas veces nuestra unidad de mediación, que está conformada por 5 abogados especialistas, llega a la audiencia de mediación
Y en ese mecanismo de audiencia de mediación se puede develar de alguna manera que lo que el paciente entendió no es precisamente lo que ocurrió y que lo que él crea una negligencia es otra cosa, como una recidiva, como una información malentendida, etcétera, y es una oportunidad entonces para recomponer esa relación médico-paciente y evitar el posterior juicio. También sirve como un mecanismo de revisión de procesos asistenciales, sin duda, cuando uno va a estas mediaciones se da cuenta qué pudo haber pasado, cómo pudo haber ocurrido y qué pudo haberse hecho mejor. Eh, Además de eso, es importante tener claro que esta mediación o este reclamo sirve para proyectar el riesgo y la evolución de la salida alternativa, ver cómo estamos en esto, ver si efectivamente hay razón y podemos evitar el juicio, ya sea mediante un acuerdo, mediante una transacción, o para saber qué es lo que va a ocurrir posteriormente en el juicio, ponderando un poco lo que tiene el paciente. En esa lógica, esto es la judicialización, esta es la forma de enfrentarla. ¿Y cómo se da esto en Chile? Dame la próxima. Las cifras nos indican efectivamente que esta es la curva de crecimiento de la judicialización en nuestro país. Cuando partimos en el año 94, eh, las fotos que mostraba el presidente al inicio del doctor Cleber Mollezún y los demás dirigentes que crearon esto, dan cuenta de que fueron visionarios porque en 1994 hubo solo 6 casos de responsabilidad médica durante el año. Y lo sé porque me tocó procurar esos 6 casos en esa época, cuando partimos en Falme. Y si uno ve toda la gestión que hace Falmet en casuística global, porque Falmet ve más que los temas de responsabilidad médica, el año pasado tuvimos 3.694 atenciones jurídicas, tanto de responsabilidad médica como de derechos laborales, como de derechos de género, como de medicina privada. Entonces, el, el, el- el acervo, digamos, y la necesidad que Falmet está resolviendo para los médicos que lo requieren, para los 34.000 médicos que lo requieren, se traduce en 3.600 juicios al año, ¿no? Lo que es una cifra interesante y que da cuenta también de ello la próxima diapositiva que nos va a mostrar el mundo, y en la cual se muestra solo las estadísticas del año 2025. Que el año 2025 entre procesos asociados por malpraxis, entre defensas por laborales varias, entre otras materias como defensa de la honra o querellas por agresiones, entre defensas por temas de negligencia médica y consulta, tuvimos un total de 7.519 atenciones. ¿Ah? Si a eso le suma, a darle una más, eh, lo que, cuántos días hábiles hubo. Nosotros abrimos más de 30 carpetas por día hábil, lo que es una cantidad enorme de requerimientos judiciales. Dale, sigue, por favor. En esa lógica, además, nosotros tenemos turnos telefónicos, turnos de página web y turnos de grabadora, de manera tal que un médico puede contactarse con nosotros a las 2 de la mañana, no va a haber un abogado que le va a responder, pero va a dejar grabado y a las 8 de la mañana del día siguiente le van a responder, incluso días inhábiles. Y de eso tuvimos en total 8.696 atenciones. Si uno suma las dos, el año pasado, solo el año pasado, la Fundación atendió 16.215 médicos en un año, lo que es una cifra respetable desde el punto de vista de eso. Entonces, habiendo dicho eso, conociendo la dimensión y las vías por las cuales nos pueden comunicar, ¿cuáles son nuestras recomendaciones en términos generales? Porque esto, cada una de estas diapos es una presentación en sí. Bueno, hay recomendaciones que damos antes de que se produzca el reclamo, que es, por supuesto, desde el punto de vista general, no ofrecer procedimientos sin riesgo. ¿Ah? Nosotros vemos muchas veces que por obtener un paciente, digamos, o por minimizar la posibilidad, se ofrecen procedimientos sin riesgo. Es importantísimo la elección del recinto clínico de manera tal que tenga todas las posibilidades y las eventualidades cubiertas que pudieran ocurrir una complicación. Dar cumplimiento estricto a los rituales quirúrgicos. ¿Ah? El conteo y recuento de compresas, por ejemplo, es un caso que es relevante mantenerlo siempre vigente.
El momento de entrega a los pacientes, la entrega es un momento de la habilidad médico-legal, y por lo tanto es importante hacerla de acuerdo a lo que los médicos regularmente la hacen y así son enseñados. El traslado de los pacientes es un momento también importante. Cuando trasladamos a un paciente, ya sea como centro de traslado o como centro receptor, resulta fundamental hacer claridad, perdón, y a los pacientes, a sus parientes, la necesidad del traslado, por qué se traslada, etcétera. Los consentimientos informados como elemento vital. Hoy en día, yo diría que requisito sine qua non para realizar un acto médico acorde a la ley. La ficha clínica como el resguardo básico. Yo diría que es el mejor testigo de lo bien que lo hicimos, una buena ficha clínica. Y por supuesto, el control post-alta, que es un elemento importante por cuanto, a pesar de lo que uno pudiera intuir, y por eso es contraintuitivo, eh, la mayor cantidad de juicios no se produce o el cuestionamiento no se produce por el procedimiento, sino que por la complicación y el control post-alta, ¿no? Eso lo tenemos nosotros tabulado. Entonces, en el fondo, antes del reclamo, antes del juicio, por cuanto el juicio es una cadena dolorosa, cuyo eslabón está al final, pero uno pudo haber actuado antes, creemos que la prevención, y a esto se refería nuestro presidente cuando decía que hemos tomado desde la medicina elementos médicos para enfrentar jurídicamente la judicialización, y hemos tomado, entre otras cosas, la prevención. Los abogados no hacemos prevención, pero los médicos la hacen, nosotros la hemos tomado para traspasarla acá. Y la prevención, la educación, como elemento importante, ser el mejor médico en lo científico, estar siempre al día, la ética, ser el mejor médico en lo humano, y la comunicación con los pacientes, ser el mejor médico en lo personal. Así las cosas, eso es ante el reclamo. ¿Qué pasa durante el reclamo? Esto es rapidito, dame la próxima. Por supuesto, comunicarse inmediatamente con su abogado, fotocopiar o fotografiar los antecedentes clínicos del paciente que está cuestionando, preparar una minuta detallada del caso solo para entregarla a su abogado, no prometer ni entregar sumas compensatorias, no emitir informes sin previo consentimiento de su defensor, no formular declaraciones ante los medios de comunicación. Para eso tenemos periodistas que nos van a ayudar a decir qué es lo que tenemos que decir. No se trata acá de esconder la verdad, sino que de asesorarnos por los especialistas. No declarar sin asesoría previa y seguir las indicaciones de su abogado de confianza. En el fondo, uno pudiera resumir esto en la frase que aparece siempre en las películas: no diga nada, porque todo lo que diga, ¿no?, puede ser usado en su contra. No es tan así, pero bien vale, digamos, la pena. ¿Qué pasa si ya estamos en juicio? Entender entonces, dame la próxima, que efectivamente las reglas, los tiempos y los lenguajes son distintos. Se dice que los tiempos, las urgencias médicas se resuelven en segundos, ¿no? Cuanto más minutos. Las urgencias jurídicas tienen en general como plazo más corto 3 días, ¿no? Los procesos duran aproximadamente entre 2 y 12 años. Una intervención dura 2 horas cuando es muy larga y laboriosa, ¿no? 3 cuando, ¿no? Los tiempos son distintos, las reglas son distintas y los lenguajes son distintos, ¿no? La medicina viene desde una tradición griega y es por eso que se dice que los médicos hablan griego. Y el derecho viene de una tradición latina, y es por eso dice que nosotros hablamos latín, digamos, ¿ah? En esa lógica, estos dos mundos tienen que conversar, y por lo tanto hay que entender que muchas veces se van a sentir como los pacientes cuando ustedes le hablan, digamos, si están en un juicio, que es que no van a entender específicamente lo que se está diciendo o va a tener connotaciones distintas. Se construye una verdad formal en ese juicio que quizás incluso pueda diferir de la verdad material, ¿no? Porque la verdad material es imposible recrearla igualmente porque ya pasó. Entonces hay que presentar estos actos, digamos. Otros médicos van a evaluar la conducta del médico involucrado, porque para eso se llevan peritos de cargo y de descargo, para eso se llevan testigos, pero se ponderará y decidirá no por un médico, sino por un juez que no sabe medicina y que tiene que creer y convencerse de las dos versiones que le están presentando, tanto el acusador como el defensor. Y ahí adquiere relevancia lo que nosotros llamamos teoría del caso y que comúnmente se conoce como cuál es la estrategia que tenemos acá. La estrategia, a los periodistas siempre preguntan por la estrategia. Se llama teoría del caso jurídicamente, que es explicar cómo, por qué y para qué ocurrió lo que ocurrió o hice lo que hice. Y esa teoría del caso debe ser plausible, coherente y sustentable
en medicina, pero también debe considerar aspectos que son normativos, no solo aspectos médicos. Les pongo un ejemplo, la prescripción, que es una institución jurídica, dice que una persona no puede ser perseguida después de 5 años de ocurridos los hechos. Y si es perseguida, va a ser declarada absuelta. Recuerdan, hace poco salió el fallo de Jadwe, de Sergio Jadwe, ¿ah? Y fue declarado inocente precisamente no porque hubiese probado su inocencia, sino que porque estaba prescrita la acción que le estaban imputando. Y por lo tanto fue inocente. Son los colegas, los abogados, los defensores y los acusadores quienes presentan la teoría del caso, y por lo tanto es importante que confíen en esos abogados que lo están defendiendo, tal como nosotros confiamos en los médicos, pero, y con esto termino, lo que se define al final del día es, y la pregunta, la ratio, la condena ratio, digamos, el absolutio ratio, la pregunta del billón es si ese médico con ese paciente hizo lo que razonablemente hubiese hecho otro médico en esa misma circunstancia. Y eso, dame la próxima, es lo que se conoce como lex artis. Y la lex artis está definida como aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina en un tiempo y lugar determinado para un paciente en concreto. En consecuencia relativa, no hay una sola fórmula, y ya lo decía el presidente cuando ponía los ejemplos de los cuales los médicos pueden efectivamente cometer un error diagnóstico que no significa negligencia. ¿Ah? Odinofagia, dolor de garganta, etcétera, no es necesariamente una meningite, y puedo yo equivocarme y posteriormente si aparecen, no sé, señales de rigidez de nuca, de petequias, bueno, ahí puedo tener más certeza de que había una meningite. Pero en el primer caso, yo no estoy obligado a indicar una punción lumbar, por ejemplo, para definir eso, porque eso no es lo que generalmente ocurre, ¿no? Entonces, no es relativa, no es unívoca. Pueden los médicos válidamente tener opiniones diversas y ambos estar correctos, por supuesto. Es circunstanciada, el juez la evalúa no con el resultado en la mano, sino como fue conociendo el médico el desarrollo de ese paciente, y se compone del protocolo y guías, de la medicina basada en la evidencia, de la opinión de expertos, del último paper, de ética, y todo eso conforma y confluye en la pregunta final que es cómo actúa ese médico con ese paciente en concreto. Y eso va a ser lo que va a resolver o inclinar la balanza hacia la culpabilidad o la inocencia. La buena noticia es que, como yo les adelantaba, los abogados, los fiscales, los pacientes, los jueces, no sabemos medicina. Quien dice cómo se hace medicina son los médicos. Por lo tanto, la lex artis es patrimonio de los médicos. Y eso explica, dame la última, por favor, y eso explica, entre otras cosas, los resultados que tenemos en Falmet. En Falmet, en juicios solo sobre malpraxis, o sea, juicios civiles y penales por malpraxis, hemos tenido desde el 94 hasta el 2025 6.869, de los cuales hemos terminado el 77%, 5.317. Dame la última, por favor. Y en esa lógica, nosotros hemos logrado comprobar que no hay responsabilidad médica en el 99% de los casos. Es decir, solo en el 1% de los casos que ha patrocinado Falme se ha comprobado responsabilidad médica. En todos los demás, puestos en la balanza, evaluado tanto la opinión del fiscal, del demandante, la nuestra, y ponderado los antecedentes, se ha dicho que los médicos lo hicieron bien y se la pega. Y eso es porque han cumplido la Lex Arte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Te pediría, Edmundo, que pongas la última. Pásala rápido, al tiro, a que viene. ¿Cuáles son? Ahí, por favor, para cerrar nuestra y abrir la conversación. Cuando uno piensa, después de todo lo que ha dicho Juan Carlos, lo que les comentaba yo al inicio, si uno dice, ¿cómo podríamos nosotros desde las instituciones médicas, Colegio Médico, FALMED, ASOCIMED, ASOFAMESH, Academia de Medicina, ya enfrentar la judicialización? Estas son posibles formas de abordarlo, hay muchas, ¿eh? La formación, sin lugar a dudas, hoy día no puede haber un médico, una médica que egrese de una institución que forma médicos, que no sepa
las consecuencias médico-legales del ejercicio de de la profesión, que no sepa el marco regulatorio. Pero nosotros también creemos, y aquí le hablo desde la experiencia de casi 40 años de ejercicio de la profesión, de haber dirigido un hospital, dos hospitales, un servicio de salud, trabajado en formación de médicos y médicas por años, en ser dirigente del colegio médico, estar en Falme ya 9 años, cuidar las organizaciones y las instituciones a las que pertenecemos. Años atrás, y vi conectado hoy al doctor Merardo Aravena, que fue director del Hospital de Coronel. En el Hospital de Coronel, justamente años atrás, tuvimos problemas de demanda y juicios contra el hospital. Y los funcionarios y los colegas hablaban mal de su hospital. Entonces era bastante difícil enfrentar si todos hablaban mal del hospital. Que finalmente, como ustedes comprenderán, hablar mal de las instituciones es hablar de uno mismo. Si yo trabajo en un hospital y hablo mal de mi hospital, las paredes, los pabellones, los box, no son malos, seremos nosotros. Hay que cuidar las instituciones, cuidar las organizaciones. Eh, la modernización de la medicina, el uso de tantas tecnologías, nos ha llevado a algunos grados de despersonalización del ejercicio de la profesión. Los exámenes han reemplazado la anamnesis, han reemplazado el diálogo. Tenemos que ganarnos el corazón de los pacientes y la comunidad. ¿Con qué finalidad? Porque el corazón del ejercicio de la profesión médica es la relación médico-paciente. Eso no ha cambiado. Yo trabajo en salud digital en el Servicio de Salud Talcahuano y siempre planteo que la salud digital no debe olvidarse de la humanista que es la profesión, ¿ya? Que todo lo que uno haga tiene que ver con los códigos deontológicos de nuestra profesión. Y de nuevo caemos en la formación. Y a Socimed, como un garante del bien hacer de la Lex Artis y las distintas especialidades, creo que es un buen ejemplo cómo trabajamos juntos para que se mantenga vivo. Lo importante son los pacientes y ganarnos el corazón significa que ellos también entiendan las complejidades. Y también ganarnos el corazón de quienes ejercemos esta hermosa profesión. Debiéramos todos estar, creo yo, en el colegio médico. Debiéramos todos estar en Falmer. Debiéramos estar todos en la correspondiente sociedad científica de la especialidad correspondiente. Porque ahí está el espacio donde entre médicos, y lo resaltó fuertemente nuestro abogado jefe Juan Carlos, la Lex Artis es propiedad médica. Y en las situaciones más complejas, los jueces que tienen que determinar y sancionar finalmente qué ha ocurrido, recurrirán a un médico. Por lo tanto, creo que no hay algo más médico que nuestra profesión. Parece obvio, pero hay que recordarlo. Nuestra profesión es una profesión eminentemente humanista y también social. La gente espera mucho de nosotros y yo creo que un camino para reconciliarnos con aquellas cosas que a veces no están bien tiene que ver con volver a lo que ha sido siempre nuestra profesión. Yo siempre me recuerdo de los consejos de Escolapio a su hijo: ¿quieres ser médico, hijo mío? Hay que pensarlo. Sigue valiendo la pena, sí. Eso. Gracias. Ahora, no sé, el mundo, terminemos la presentación y veo que hay preguntas en el chat, o si hay otras preguntas o comentarios. Doctor Fabre, a usted primero los comentarios y preguntas si las tiene. No, buenísimo, muchas gracias. Veo que ya hay algunas preguntas y Cristian va a dirigir. Sí, eh, sí, Así que, le- pero hay unas cositas por favor. prácticas que yo les quería, porque usted ha mencionado incluso la disponibilidad de Falmed 24/7 prácticamente, entonces que después a lo mejor se pudiera recordar en pantalla o los teléfonos y esas cosas prácticas. Yo sé, está en la página web de Falmed, pero para que la gente lo pueda tener a mano. Y una sola pregunta que yo quería hacer, que es importante porque Juan Carlos recalcó mucho esto de que uno siempre tuviera la comunicación con su abogado de confianza, en este caso ojalá sea Falmet, pero si es otro. En el caso de cuando uno lo citan como perito, ¿también debería antes consultar bien con su abogado? Le contesto
Entonces, y luego, sí, la respuesta corta es sí. Nosotros nosotros robamos de la medicina en Falme varias cosas para el derecho. Y una de las cosas que robamos de ustedes, o que hurtamos más que robamos, porque no hay ningún rompimiento de ningún código, es la indicación que ustedes le dan a sus pacientes de no automedicarse, ¿ya? Y eso es muy relevante, porque cuida la salud del paciente. Nosotros decimos más o menos lo mismo, decimos no se automedique jurídicamente, ¿ya? Si tiene un problema legal, cualquiera sea, es mejor que lo vea un especialista. Y complementando lo que dice Juan Carlos, por eso que creemos que es bueno estar en Falmet, porque lo queramos o no, necesitamos que alguien nos diga. Y hay otro elemento relevante, si me permite, presidente, si me permite, doctor Fabres, y es bueno decirlo acá, ¿ah? En este panel y en este día, digamos, al tenor de lo que está pasando, entre otras cosas, con los temas de responsabilidad médica o de legales. Y es que más allá de los legítimos intereses de cualquier abogado por tener sus clientes y litigar en ese sentido, Falmet tiene una ventaja comparativa y es que no litiga por litigar ni gana con el juicio. ¿Ah? Generalmente, o sea, no generalmente, los demás estudios legítimamente buscan presentar acciones o defensas de acciones o instar acciones, recursos de protección, acciones de tal tipo, sin pensar realmente en qué es lo mejor para ese doctor. Es como, por decirlo de alguna manera, aquel médico que quiere operar y operar, operar, da lo mismo si el paciente necesita ser operado o no, ¿ya? En la fundación, dado que es un directorio médico, dado que nos importa la desjudicialización, dado que no ganamos por un juicio más, sino que simplemente con un juicio más dormimos un poquito menos, eso es todo, ¿ah? Claramente, la ponderación jurídica y procesal que se hace en los casos tiene que ver con el interés superior de nuestro representado o representada. No sé si se entendió. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo voy a dar paso a algunas preguntas que llegaron previamente a los médicos y médicas que se han inscrito en este webinar y algunas que están realizando a través del chat de preguntas-respuestas. Por ejemplo, una que nos señala cómo poder diferenciar legalmente una complicación de un error médico. No sé si el doctor o Juan Carlos quisieran. Juan No Carlos, de tengo aquí problema. viene. Eh, un error la definición conceptual de error es una falsa concepción de de realidad, ¿ah? Ese es un error. Desde el punto de vista jurídico, esa es la definición de error, falsa concepción de la sociedad, de la realidad. Un error médico es cualquier situación que no se resuelva de la manera que uno espera que se resuelva. Una complicación es aquello que está descrito, que puede pasar aún en las manos más expertas y que debe ser informado el paciente previamente y que debe ser tratado oportunamente. Y eso es distinto a una negligencia. Ninguno de esos dos casos son necesariamente negligencia. Puede haber una complicación sin que sea negligencia, por supuesto, miles de complicaciones, en la medida en que sean aquellas previstas que sean y aquellas y que cuando ocurran sean detectadas y tratadas oportunamente. No sé si eso da cuenta. Perfecto. También nos preguntaban previamente sobre una consideración. Dice, ¿qué es lo más importante para tener presente que se evalúa durante un juicio a un médico? Yo creo que todos Juan los que escucharon ya pueden contestar Carlos. eso. ¿Ah? Yo creo que todos los que escucharon ya pueden contestar esa pregunta. Es la Sí, Lex Artis, claramente. Alex Arte finalmente, sí. Esa es la pregunta, sí. Nos preguntan a través del chat pregunta-respuesta. Es una consulta laboral respecto a si hay conocimiento en la Fundación respecto a que en diversos hospitales, dice, se encuentran congelados los pasos a planta superior por recortes que se han realizado. ¿Cuál es la legalidad de esto? Ya que es por ley, se señala.
Estamos en doctor Sepúlveda? conocimiento, nuestra unidad UDELAM ve muchas situaciones. Cada vez que nos hacen presente y nos cuentan, nosotros representamos esto ante las autoridades. Efectivamente, yo también trabajo en el sector público y en un servicio de salud donde ocurre lo mismo. Y los aspectos económicos también tienen que ver, porque si el servicio o el hospital no cuenta con los recursos, más allá de hacer el ejercicio de reconocer que algo se puede hacer si no están los recursos, no lo van a poder llevar a cabo. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente lo tienen que reconocer porque el sector público no se puede hacer, voy a usar un chilenismo, leso con las obligaciones legales, pero a veces tiene limitaciones económicas que no lo permiten, ¿ya? La sugerencia sería que nos lo hagan saber para nosotros hacer la representación que permita que siempre esté presente el derecho y no prescriba. Ahí Juan Carlos lo puede a lo mejor explicar en términos legales que yo. Hemos asesorado, por ejemplo, a los médicos en etapa de destinación y formación, a los EDF, a los médicos generales zonas que les deben algunos dineros y nosotros hemos generado los mecanismos legales para estar permanentemente teniéndolo presente de tal manera que no vaya a prescribir, ¿ya? Y que aunque después se vayan de un servicio de salud y se vayan a hacer su programa de especialización o que después tengan su periodo asistencial obligatorio, las deudas administrativas o económicas que tengan sus empleadores públicos no prescriban. Muy bien. Nos preguntan también sobre el tema de la mediación. Hay dos preguntas. Una señala si una clínica puede obligar a, a hacer una mediación y qué ocurre, cómo concurre FADMED cuando se llega a acuerdos de mediación. ¿Se financian de esos acuerdos? Son las dos preguntas. Ya. La mediación es un proceso esencialmente voluntario. Por lo tanto, no la clínica. Nadie puede obligar a un médico a ir a mediación. ¿Ya? La única obligación que existe en la mediación es que el paciente, para demandar civilmente, tiene que intentar un proceso de mediación. Pero el médico y la clínica pueden aceptar ir o pueden aceptar no ir. O sea, nadie puede obligar. ¿Ya? En ese contexto, nuestra recomendación, nosotros somos proclives a la mediación, creemos que es una forma mejor de resolver los conflictos, de acuerdo a lo que decíamos hace un rato sobre lo que nos diferencia con otros estudios, digamos, o con estudios jurídicos, no con Falmen. ¿Ya? Y desde el punto de vista de nuestro seguro, por supuesto, nuestro seguro, en caso de que se llegue a un acuerdo que sea razonable, que sea ponderado, que sea negociado por nuestro abogado, nuestro seguro concurre con mediación. De hecho, en general, nuestras cifras dicen que donde más concurrimos es en mediación. Así que despejemos inmediatamente esa duda. Por supuesto que sí, en la medida en que ese acuerdo sea razonable, que lo haya negociado nuestro abogado especialista. Muy bien. Un doctor nos consulta sobre si existe alguna situación o se ha dado alguna situación en que se vence el plazo de 5 años de prescripción, supongo que se refiere, caduca el tiempo y se da la situación de que se pueda reabrir el caso. Es una pregunta muy jurídica, así que está muy entretenida. El problema generalmente no son los 5 años. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que 5 años cualquier ser humano, digamos, con quinto básico, puede contar 5 años, ¿no es cierto? Es decir, ya pasaron los 5 años. El problema es desde cuándo empezamos a contar los 5. ¿Ya? Y esa es una interpretación jurídica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo normal, la interpretación más común por parte de los tribunales, es que los 5 años se cuentan desde el momento del acto médico concretamente cuestionado. O sea, si yo operé una apendicitis, el día en que operé la apendicitis empieza a correr el reloj para los 5 años. Pero hay situaciones en las cuales los tribunales se nos ponen creativos y han dicho que en realidad esos 5 años no pueden contarse desde ahí, sino que tienen que contarse desde el momento en que el paciente tomó conocimiento que se había cometido con una negligencia. Si esa negligencia está constituida por una compresa que se quedó, por ejemplo, tenemos algunos casos en los cuales finalmente el tribunal dice, el paciente se enteró 2 años después que tenía esa compresa y por lo tanto desde ahí puede contar los años. Es una interpretación minoritaria, pero se da. En general son desde el momento en que ocurrieron los hechos. El problema
sí que se da, que también es procesal, es que la declaración de la prescripción es una declaración de fondo y por lo tanto hay que hacer todo el juicio, incluido la primera instancia, la segunda instancia y la Corte Suprema, los 7 años, para que el tribunal determine y declare la prescripción. Los tribunales no declaran la prescripción cuando reciben el juicio. ¿Se entendió o no? O sea, ¿me expliqué? Exactamente. Nos consulta un doctor, dice, si un paciente me agrede en el contexto de un CEFAM, ¿puedo dar aviso de su nombre a mis colegas para que tengan cuidado de atenderlo o eso va en contra de la confidencialidad durante la atención? Por supuesto que puede Antes que agredir. responda nuestro abogado, antes que responda nuestro abogado, ¿existe un protocolo o debería existir en todos los servicios de salud, en todos los departamentos de salud municipal y en todos los CEFAM para notificar? Y por lo tanto la agresión hay que notificarla. Eso es lo primero. Ahí Juan Carlos, pero quiero resaltarlo porque lo que no se notifica no existe. ¿Ya? Y debería existir un protocolo de actuación en su CEFAM, doctor o doctora. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo primero. Juan Carlos. Y si no existe, nosotros hicimos protocolos de agresión. Por lo Así tanto, es. se mete a nuestra página, lo baja y lo utiliza. ¿Ya? Así es. Por supuesto, hay que dar aviso, hay que dejar constancia en la ficha clínica, hay que declararlo como accidente del trabajo, porque es un accidente dentro del trabajo. Y lo único que no tiene que hacer es responder esa agresión. Y no la Perfecto. tiene que responder no porque estemos, aunque podríamos, digamos, estar practicando la bondad cristiana en el sentido de poner la otra mejilla. No tiene que responder por, por un problema de oportunismo procesal. Porque si usted responde a esa agresión, ya no es una agresión. Jurídicamente es una lesión en riñas. Y por lo tanto, de agredido pasa también a agresor. No sé si se entiende. Perfectamente. Nos pregunta el doctor Galleguillo Sariro, ¿cuándo puede condenarse con prisión a un médico? Es bien amplia la El, pregunta. ¿Cómo está, doctor Aliro Valleguillo? Un gusto saludarlo. Eh, la ley establece que en Chile el- la negligencia médica tiene una sanción penal de presidio menor en su grado mínimo medio, o sea, de 541 días a 3 años, ¿no? Por lo tanto, en principio, esa es la pena que está asociada a un caso, a un delito de negligencia médica. Lo cierto es que por razones también del Código Orgánico de Tribunales, si ese médico no tiene antecedentes anteriores, se le aplican los beneficios asociados a esa pena para que no cumpla dentro de la cárcel, digamos, ¿ah? Y normalmente es así. Podría llegar por negligencia un médico a cumplir si es que tuviese una condena anterior. Es decir, sería reincidente y ahí no tiene derecho al beneficio de libertad condicional. Muy bien. Nos preguntan también, bueno, nos señala quién es, respecto al ámbito de acción de Falmet. Creo que se ha explicado latamente respecto a que son problemas médicos. Que si hay algún tipo de, dice, también otros temas, consulta, que no sean del ámbito médico. O sea, Presidente, ¿contesta usted? nosotros como Falmet, lo expliqué, nosotros somos una fundación de asistencia legal médica. Por lo tanto, los temas que vemos son los vinculados al Exartis, pero también a temas de trabajo médico, contratos médicos, ya con ALOM, problemas de seguridad social médica, como la unidad de seguridad social, pero otros temas ajenos al trabajo médico, yo diría que no, digamos, pero siempre se ve caso a caso, si hay circunstancias en las cuales uno podría decir, cuando vemos, no sé, temas de herencia, cuando vemos temas de asesoría en algunos casos tributarios muy puntuales, claro, pero tienen que ver con la función y con el trabajo médico. Juan Carlos, no sé si tú puedes complementar Sí, ahí. sí, yo diría que el borde es aquello que emane del ejercicio profesional, todo lo jurídicamente que emane del ejercicio profesional. Tiene una excepción, que el presidente la decía, y es que por alguna bondad de nuestro directorio, digamos, se estableció que podemos ver también el derecho sucesorio de los médicos, que no tiene que ver con el acto médico, pero tiene que ver con la disposición tanto del testador como del heredero, ¿ah? Si hay un médico que es testador,
o que es causante, digamos, puede pedir asesoría y de hecho hemos dado asesoría incluso, hemos hecho, lo recuerdo con mucha emoción, testamento en lecho y muerte, que es, el doctor nos llama y hace su testamento con nosotros, digamos, no para nosotros, por supuesto, pero lo hace con nosotros. Y fallece a las pocas horas, digamos, en ese sentido. Es la única excepción en donde en realidad eso no emana de tu condición de médico, ¿ya? Pero en el resto, todo, siendo una Todo lo fundación de demás. asistencia legal del Colegio Médico, todo emana. Ahora, lo que sí hacemos, y esto es relevante, es que a través de nuestro sistema de turno, actuamos al final del día como una consultoría jurídica y le damos asesoría general para que sepan hacia dónde ir en caso que tengan un problema. Muchas veces nos llaman por temas que no son médicos y le decimos, no, doctor, eso tiene que verlo con un abogado de este tipo, eso tiene que ir a tal institución, ¿no? Eso lo hacemos. Pero la representación judicial y extrajudicial es en temas médicos o que emanen del ejercicio de la medicina, salvo, como les digo, en el caso del derecho sucesorio. Muy bien. Ya para ir cerrando, vamos a hacer las últimas consultas. Todas las preguntas que queden pendientes las vamos a responder, así que no se preocupen, se las van a enviar a sus correos que están puestos en la inscripción de este webinar. La doctora Marcela Sepúlveda tiene una duda, bueno, seguramente va a ponerse en contacto con Falmer. Dice respecto al tema de la enfermedad mitocondrial de pacientes venezolanos, para tener medidas de información y responsabilidad médica desde el punto de vista legal. No sé si el doctor Sepúlveda está al Eh, tanto del tema, se Leí, puede... Ujú. leí esa pregunta. Yo creo que ahí habría que especificar bastante bien cuál sería la duda médico-legal respecto a la enfermedad mitocondrial en venezolanos en particular. Probablemente la orientación de la Sociedad Científica Doctor Fabres, que describiera cuál es el problema que puede tener la enfermedad mitocondrial en venezolanos en particular y sus implicancias médico-legales, podría a nosotros llevarnos a saber cómo actuar. Creo que probablemente, en cualquier enfermedad rara y compleja, lo que nosotros hacemos es en los planos de las complicaciones y dificultades administrativas o médico-legales que los problemas de salud tienen. Ya me declaro ignorante respecto de lo central de la enfermedad y cuáles podrían ser sus implicancias médico-legales. Si las tiene, sin lugar a dudas que vamos a asesorar. ¿Ya? Pero habría que conocerlas primero. No es esta la instancia, obviamente, pero la certeza que pueden tener todos quienes nos escuchan es que frente a cualquier problema de salud que tenga alguna consecuencia médico-legal derivada de los protocolos, guías clínicas emanadas del ministerio, que eventualmente puedan estar en colisión con la Lex Artis, claro que vamos a estar. ¿Ya? Si el manejo de esta enfermedad u otra en el ámbito clínico de un lugar específico, de un establecimiento, colisiona con lo que hay que hacer, nosotros vamos a estar. Obviamente esa es nuestra función. Pero desconociendo cuál es el ámbito de la enfermedad mitocondrial en venezolanos, que es la duda de la colega, no me atrevo a decir. Lo que puedo decir con certeza, que si esto deriva en algún problema médico legal o de gestión en el ámbito de lo que hemos señalado, obviamente nosotros vamos a estar colaborando y apoyando. Sí. Bueno, y decir que Perdón, nos puede llamar naturalmente doctor sí. Fabres. No, que yo creo que ahí es muy importante lo que dice el doctor Sepúlveda, la integración que podemos lograr ahí con la respectiva parte científica, porque obviamente este, claro, fue un tema que se conoció, que llevó a accidentes relacionados con anestesia. Y entonces, claro, ahí se revisó y yo sé que desde el punto de vista de la sociedad respectiva han hecho revisiones del tema, así que es importante porque también ahí, como se dijo durante la presentación, esta propiedad de la Lex Artis de parte de los médicos, yo pienso que con mucha propiedad, cada sociedad científica, cada especialidad puede aportar muchísimo en eso. Y obviamente en casos de que se necesita la opinión experta, va a radicar muchas veces en ese grupo de la sociedad científica respectiva. Y nosotros desde Asociamed obviamente poder también ser un nexo para eso. Por supuesto. Sí. Quizás para terminar ya, el doctor Sebastián Arragada, junto con felicitar a los expositores y
destacar, dice, la importancia de los registros clínicos como principal herramienta en la defensa profesional. Pregunta, ¿los protocolos locales, por ejemplo, de un CEFAM o de un hospital, tienen algún valor contribuyente en defendernos de algún reclamo, objeción, auditoría o mediación? Voy a responder Doctor, yo la parte normativa, presidente, y después lo dejo a usted para que cierre. ¿Ah? sí. Normativamente sí, ¿ah? Van a tener valor en la medida en que sean consensuados, ocupados, porque, como dijimos, la Lex Artis depende del tiempo, depende del paciente y depende del lugar también. ¿Ah? Y no es lo mismo la Lex Artis en una, vamos a utilizar elementos foráneos para no herir susceptibilidades, pero no es lo mismo la Lex Artis en la clínica Mayo que la Lex Artis en un consultorio en Mozambique. ¿No? Por lo tanto, el criterio local es relevante para efectos de evaluar y ponderar la corrección o no corrección del acto médico. Hemos tenido casos acá, varios casos en que hemos logrado probar la inocencia porque las condiciones propias de ese lugar y los protocolos establecidos en ese lugar decían que se hacía de tal manera ese procedimiento y no de otra manera. Así que sí, tienen valor, presidente. Y yo agregaría lo que dice nuestro abogado jefe, eh, que tienen valor, obviamente, y que en nuestro país y en todo el mundo están, por un lado, las guías clínicas, que como su nombre lo dice, no son una camisa de fuerza, son una guía. Habitualmente, una guía en el ámbito clínico la transforma en un protocolo, que es la forma en cómo en mi establecimiento eh, aplico la guía. De hecho, uno debiera, en todos los establecimientos, todos los servicios de salud, cada hospital, tener un protocolo que esté hecho, sustentado en la guía clínica ministerial, en nuestro caso, sustentado en el conocimiento que tiene ese establecimiento particular, con las formalidades que requieren. ¿Ya? Un protocolo debe tener la firma de la autoridad superior de la institución donde está, si es un protocolo clínico, la firma de la subdirección médica correspondiente. Si esto nació de un departamento como antiepidemiología, la firma del jefe de epidemiología. Si nació del servicio clínico de neonatología, la firma del jefe. Las formalidades propias. Y si lo aplico, va a ocurrir lo que acaba de decir Juan Carlos. Existen otro tipo de normativa que son las normas. Las normas técnicas. Las normas técnicas son imperativas. Hay que cumplirlas. Yo no puedo modificar una norma en lo principal en mi hospital, o en mi servicio, o en mi CEFAM. Es una norma. Las enfermedades de notificación obligatoria son una norma definida. Se notifican. No las puedo modificar. Tengo que notificarlas. Podré definir quién notifica, ¿ya? Que genera un problema a veces porque los médicos somos malos para notificar. Y hay subnotificación de algunos problemas de salud que todos saben que existen y que las cifras que tenemos no lo representan. Así que sí, tener normas, protocolos, o sea, tener guías y protocolos sí sirve y ayuda mucho. Yo quisiera, Cristian, antes de cerrar, Sí, entregar una información que tiene que ver con los planes médicos más vida, por correo electrónico a quienes inscribieron mandaron algunas preguntas. Brevemente, nosotros como Falmet, haciendo una excepción, a petición del Colegio Médico, 9 años atrás nos involucramos en la defensa de los planes médicos más vida. Eran en ese tiempo 11.000 médicos los que estábamos en esta situación. Hoy día somos poco más de 9.200. Gracias a las acciones legales, recursos que nosotros interpusimos ante los tribunales, los planes médicos más vida se mantienen vivos. Los planes colectivos se mantienen vivos. Su valor ha estado congelado en el valor UF. Yo pago 10 UF en el plan mío. Son las mismas de UF de 10 años atrás. No he tenido otro reajuste. Gracias a las acciones legales que nosotros interpusimos, los responsables del problema que tenemos todos los afiliados a estos planes estuvieron y pagaron con cárcel y con penas. ¿Ya? Gracias a las acciones que como FALME hicimos a solicitud de colegio médico, a algunos colegas se les ha podido pagar algo de lo que se les adeudan. Siguen deudas pendientes. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo primero. El escenario actual cambió respecto del 2017, porque Empresas Más Vida, que
todos reconocíamos como los representantes legales. Les recordaré a todos que los planes colectivos son distintos a los planes individuales. Los mecanismos de modificación son diferentes. Los planes colectivos tienen que cumplir condiciones y características de siniestralidad principalmente, que muy pocos planes cumplen, y tener representante legal. El representante legal que todos reconocimos en su momento fue Empresas Más Vida, y el año 2017, cuando la ISAPRE de manera unilateral y desechando los acuerdos que tenía con Empresas Más Vida, quiso ponerle fin a nuestros planes y imponerle un plan nuevo, todos interpusimos acciones legales y nos fue muy bien. También nos fue que los hemos mantenido vivos, igualitos, y sin un reajuste más allá de lo que sube la UEF hasta el día de hoy. ¿Qué cambió hoy día? Bueno, que el que teníamos definido todos y entendíamos todos, que era el representante legal, que es Empresas Más Vidas, llegó a un acuerdo con la ISAPRE para el plan que hoy día se ofrece y las condiciones a todos los que son accionistas de la ex Más Vida, y que le ha llegado un correo, dice, estas son las condiciones. También están informados que el acuerdo de Empresas Más Vida implica que Empresas Más Vida se desista de las acciones legales y que su representante legal, que Empresas Más Vida tiene, está haciendo algunas cosas. Quiero informar primero que el Colegio Médico y Falmet, que es que yo represento, somos independientes y no hemos participado de los acuerdos que Empresas Más Vida llegue, y menos de las cosas y las acciones que el ISAPRE tenga. Eso es lo primero, porque por razones que a veces me cuesta entender, nos llegan consultas y los colegas leen y se confunden, y yo lo entiendo porque estamos abrumados con esto todo, y me han llegado preguntas, oye, ¿es verdad que Falme está de acuerdo? No, nosotros no participamos, somos independientes. Tercero, nosotros no vamos a revocar ninguna de las acciones legales que tenemos pendientes, salvo que el tribunal las falle y las sancione, no las ha fallado, o que algún colega nos diga, yo no quiero que usted siga con acciones legales. Vamos a mantener todas las acciones que tenemos, son alrededor de 1.350 las que tenemos, y en este tiempo los que le han revocado los mandatos a la asesoría jurídica de Empresas Más Vida nos están llegando a nosotros, y nosotros haremos las acciones legales pertinentes. Hay que tener presente que el peso de estas acciones legales, dado la forma en cómo se regulan los planes colectivos, es probable que no nos vaya tan bien como antes, ¿ya? Porque si Empresas Más Vida e ISAPRE Nueva Más Vida han actuado de acuerdo al marco regulatorio que fiscaliza la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia se pronuncia que todo está bien hecho, probablemente vamos a tener pocas herramientas legales para cuestionar lo que hicieron. Sin duda que las vamos a estudiar frente a lo que el Colegio Médico nos pida y a lo que los colegas, a quienes hoy día representamos, y a los que quieran que representemos, lo haremos. Y les informaremos ex ante, en lo que nosotros hemos llamado un consentimiento informado legal, de los riesgos que tiene lo que vamos a hacer. Cuando uno pierde un juicio, si lo inicia con poco fundamento o con ninguno, puede que lo condenen, y que además de perder, que lo condenen en costas, ¿ya? Solo los invito a pensar, si nos condenaran por los 1.300 que representamos en costas, que nos dijeran 1 millón por cada uno, estamos hablando de 1.000 millones. Entonces, nosotros vamos a seguir representando sin lugar a duda a todos a quien nos pida. Nosotros vamos a estudiar y a ver la legalidad de todo lo que se ha hecho, porque eso nos ha pedido el Colegio Médico. O sea, que no quepa duda que eso lo vamos a hacer, pero también con la misma firmeza que señalo esto, vamos a ser súper responsables en señalar los riesgos y las probabilidades de éxito que tienen las acciones que hacen. Yo quiero hacer aquí un llamado a separar 4 cosas: la ISAPRE, que tiene sus finalidades, la asesoría jurídica y el estudio jurídico que asesora Empresas Más Vida, Empresas Más Vida y sus directores, y el plan médico. El plan médico, como habrán visto y pueden ver en YouTube, está la ponencia que hizo don Jorge Muñoz, que Colegio Médico contrató para que revisara el plan. Es un plan, según lo que expresa don Jorge, no lo expreso yo, razonable en las alturas que estamos, ¿ya? Y por lo tanto, esa es la invitación, a que se informen y que tengan la confianza absoluta que respecto del plan, nosotros como Falmet asumimos hace 9 años una defensa de este plan, que la vamos a mantener. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que la ley permita, y que el uso razonable de las herramientas legales permita, porque no vamos a hacer acciones que comprometan
la viabilidad del plan, que es lo que hay que cuidar, y también que comprometan el éxito de las acciones. ¿Ya? Porque llegaron algunas preguntas, como usted sabe, doctor Fabres, sobre esto lo quería informar. No vamos a abrir un diálogo, están abiertos todos nuestros canales para que nos pregunten. Estamos sacando en este momento un comunicado respecto. Nosotros mantenemos el compromiso que nos ha solicitado el colegio y vamos a actuar absolutamente apegado a lo que el colegio diga y haga, porque el mandante de todo esto es el colegio médico. Y en lo personal, creo que el colegio médico ha actuado pensando en nosotros, en los médicos y médicas que estamos afiliados a estos planes, ha actuado jugándosela plenamente por tener la representación de estos planes, ¿ya? En una acción, yo diría, casi, digamos, heroica, porque administrar planes médicos, colegio médico hoy día es representante legal de los planes Colmena y tienen condiciones súper complejas. Me correspondió a mí hacer esas negociaciones y la verdad es que era imposible quedar bien. Por lo tanto, yo felicito lo que ha hecho el colegio, creo que se la ha jugado por poder representarnos, pero esto tiene un marco legal que no lo permite. Y lo otro, porque me han hecho muchas consultas, hay colegas que están en planes individuales que quisieran cambiarse al plan 2026. Esto es solo para los planes colectivos. Por lo demás, es una sugerencia que no me piden. Si yo tuviera un plan individual bueno, no lo tocaría, porque el plan individual no me lo pueden cambiar. Va a durar hasta que el ISAPRE viva. ¿Ya? Los planes colectivos siempre tienen mayor riesgo, porque hay condiciones que cumplir. ¿Ya? Los planes individuales no. Solo se puede modificar el precio en el marco de la que la superintendencia permita. Y por lo tanto creo así que a confiar en nuestro colegio, y a confiar en nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna otra razón de ser que estar acompañando a que nosotros todos trabajemos tranquilos y asumimos el desafío de cuidar los planes porque entendemos que también forma parte de que podamos trabajar y vivir tranquilos. Muy bien, muchas gracias, doctor Sepúlveda. Doctor Fabres, ¿algunas consideraciones para cerrar? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Sepúlveda, por esta parte final, porque creo que habemos también, soy parte del plan, varios preocupados por este tema y se agradece y se entiende también que aquí hay posturas que pueden ser oficiales, que ustedes no pueden tomar o abanderizarse por una cosa, sino que dar la normativa, mostrar la normativa y que la gente pueda tomar su decisión como se ha planteado. Así que se agradece también esa, porque sé que habían preguntas al respecto también, incluso antes de comenzar el. Así que una vez más agradecer la participación. Creo que es muy bueno estas instancias. Quedamos comprometidos para un tercer webinar. Vamos a buscar ahí la mejor fecha. Así que muchas gracias. Se mantiene una participación importante. Uno ve en la gente que está conectada. Así que muy agradecidos tanto a los ponentes como a los que han participado hoy día de esta sesión. Muchas gracias y hasta una próxima. Luego. Gracias a todos, muchas gracias. Nos vemos Gracias, pronto. pues agradecemos a todos los asistentes su participación en este webinar y les queremos solo informar que esta presentación va a quedar disponible en el canal institucional de YouTube de Falmet, Falmet Chile. El número, por las preguntas que nos estaban haciendo, 600-600-0525, 600-600-0525, y les agradecemos por su asistencia y nos encontramos en un próximo webinar de Falmet y Asocimet. Buenas noches. Buenas noches.